Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados. Pues 10 minutos sobre la 1 de la tarde, ya hemos actualizado la información de España y del mundo y ya estamos de vuelta para afrontar la recta final en este lunes 10 de mayo y me acompaña en estos micrófonos José Alberto Benítez para abordar un lunes más este tiempo de saludable. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Anaís. Lo primero, felicidades, que ayer fue tu cumpleaños. Bueno, oye, y aunque con un poco de retraso, es que ayer no teníamos programa, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, José Alberto, íbamos a hablar de la suplementación porque era una cuestión que te trasladaban y yo creo que está bien de vez en cuando recuperar este tema porque surgen muchas dudas y sobre todo porque es algo que tenemos a nuestro alcance, es muy fácil acceder a ella, claro. Pero muchas veces la tomamos sin ser conscientes realmente de qué es lo que estamos ingiriendo y sobre todo el por qué, porque muchas veces responde a una cuestión comercial. Claro, pero hay que tener una serie de criterios a la hora de por qué acudimos a ella, ¿no? Y vamos a intentar dar respuesta a muchas preguntas. A ver, José Alberto, ¿por qué la suplementación o por qué debemos acudir a ella y por qué no? Bueno, pues los que me conocen desde hace ya tiempo por las redes saben que yo no, por ejemplo, soy una persona que practica bastante actividad física. Llevo además pues unos cuantos años metido en el mundo del gimnasio también y las pesas, que es donde más suenan el tema de los suplementos. Y básicamente yo en concreto pues no suelo suplementarme con nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que la suplementación tanto a nivel deportivo como a nivel de salud es muy interesante en según qué casos. Entonces, a nivel de rendimiento hay muchas veces que sí que hace falta suplementarse, que es obligatorio suplementarse, y otras veces que no es necesario, pues porque a nivel de rendimiento pues no es necesario porque se cubre directamente con los alimentos que ya tomamos, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues quitando, y eso sí que es verdad, de manera excepcional, cuando por ejemplo he corrido una maratón, cuando corro medias maratones o cuando corro por ejemplo carreras tipo Spartan Race en las que tengo que estar 5 o 6 horas corriendo, ahí sí que me suplemento. O sea, en esas ocasiones sí que me suplemento. Además es necesario porque puedes tener en ese tipo de actividades que son sobre todo de resistencia, puedes tener falta de minerales y demás, y luego te pueden venir calambres y bueno, y otra serie de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí que hay que controlar bastante, no solo el tema de lo que son los hidratos de carbono, el azúcar o la glucosa en este caso, que también a nivel energético, sino que también es muy interesante pues suplementos de cafeína en según qué casos o qué momentos de la carrera, y también es muy importante mantener los minerales, como por ejemplo pues el tema del calcio es muy importante cuando haces carreras de este tipo tan largas, o también la relación sodio-potasio también es importantísima. Por eso la gente que hace Ironmans lleva incluso pastillas de calcio, lleva sus historias, que ahí sí que es obligatorio el que haya una persona detrás muy... Claro, pero ya son momentos muy concretos para personas muy concretas que realizan una actividad muy concreta, ¿no? Exacto. Pero no es en su día a día. No, ni en su día a día. Y luego también quiero aquí lanzar un tema, y es mucha gente, por ejemplo, sobre todo, lo he visto sobre todo en el mundo de la bici. Yo estoy en muchos mundos de estos. No soy experto en nada, pero hago muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, en el pero mundo además te documentas muy bien y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso sí. En el mundo de la bici es muy rápido tirar de decir, voy a hacer una tirada media, porque bueno, una tirada media más o menos, pues 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y voy a llevar no sé cuánta suplementación. Os aseguro que no hace falta tanta suplementación para una tirada de ese tipo. Eso sí que lo quiero dejar claro. Bueno, y ahora, a nivel de salud y cómo nos puede beneficiar esto. En primer lugar, bueno, he mencionado el tema de lo del gimnasio. Quiero dejar muy claro que una cosa es la suplementación, lo que son los suplementos alimenticios, y otra cosa diferente son otras cosas que son completamente ilegales e insaludables, que se utilizan de vez en cuando algunas personas de gimnasio, no todos, ¿vale? Entonces hay que diferenciar entre lo que son lo que son las sustancias dopantes, lo que son sustancias que no son buenas para el organismo y que pues o se inyectan o se toman en pastillas que son hasta peor y demás, pero
esas no te las van a vender en ninguna página web ni nada por el estilo. Entonces se tienen que adquirir de forma ilegal mediante otro tipo de personas, con lo cual eso, cuando uno vaya a comprar, tiene que entender que en una web no te van a ofrecer eso. Con lo cual, ni lo que en una te web, ahí, ni en un establecimiento, ni en un establecimiento, a pie de calle, sí, estoy ni en web, una farmacia, ni en sitios comerciales. La farmacia puede ser, pero te la tienen que dar con receta. Bueno, entonces, porque también se utilizan para temas de salud, pero ¿no? Eso serán usos médicos. Exacto. Entonces, hay que entender eso. Una cosa es la suplementación y otra cosa las sustancias dopantes. En cuanto a la suplementación, lo que más se ofrece en los gimnasios y los botes estos grandes que vemos y demás, suelen ser botes de proteínas, ¿vale? Entonces, para que la gente lo entienda, cuando nosotros estamos tomando un filete de pollo o un filete de cerdo, lo que sea, o pescado, pues por ejemplo, en un filete de pollo más o menos medio, en unos 150 gramos, pues nos podemos encontrar unos 25-30 gramos de proteína. Para que nos hagamos una idea, un filete va a tener lo que normalmente cuando coges lo que se llama un scoop de proteína. Un scoop es una cuchara, una medida. cuchara. Lo que pasa es que ellos tienen un dentro, medidor. Eso es, tienen un medidor. Pues un scoop es más o menos unos 25 gramos de proteína que lo sacas directamente del bote. Entonces, esos 25 gramos de proteína es como si tú coges al pollo, le quitas las proteínas, por simplificar, y te tomas solamente las proteínas y ya está. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia son varias. Obviamente, te quitas el gusto, el placer de comer algo, con lo cual eso no hay que olvidarlo, ¿no? Directamente lo vas a asimilar de una forma más deprisa porque ya has hecho una descomposición previa que ya te viene directamente en polvos, que tú luego lo vas a batir o con agua o con leche o lo que sea, pero va a entrar antes al organismo, aunque eso no hay que tener prisa, pero bueno, va a entrar antes al organismo. Y luego a mayores también es cierto que es más barato. O sea, el comprar las proteínas, hay que pensar que más o menos 2 kilos de proteína deben andar, igual ahora me equivoco, pero me parece que andaban en unos 50-60 euros dependiendo de la marca. Entonces, si tú haces las cuentas esas en cualquier otro tipo o sea, el obtener 2 kilos de proteína de cualquier tipo de alimento te va a salir mucho más caro que por 60 euros. Entonces, muchas veces los deportistas, sobre todo, que tienen una necesidad mayor de proteína, suelen tomar ese tipo de suplementos básicamente porque si tuvieran que... Bueno, por dos cosas. Porque por saciedad, porque no pueden tomar tanto alimento que contenga esas proteínas, y luego también por ahorrarse un dinero. A lo que iba yo con el programa de hoy es, o de donde surgió todo esto, es que el otro día una compañera me comentó que, bueno, tenía un familiar que tenía problemas para comer, para masticar comida pues sólida y demás, ¿no? Pues en estos casos es súper importante, mucho más allá de los carbohidratos, y bueno, mucho más allá de los carbohidratos, es mucho más importante el que haya el aporte necesario de proteínas y el aporte necesario de grasas, de las dos. Lo que pasa que es cierto que de las grasas es mucho más fácil tenerlas con alimentos que no son tan sólidos, entonces bueno, como que hay menos problema con ese sentido, pero con las proteínas sí. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los casos en los que suplementarse con batidos de proteína pues sería muy interesante. Pero yo creo que cuando se da un caso así, sí, los propios médicos no lo recomiendan. Sí, de hecho, lo que pasa, y aquí ya sí que lo tendría que mirar, sí, suelen ellos mandar suplementos de proteína. Lo que pasa que en lugar de mandar suplementos de proteína que pueden ser relativamente baratos, igual se van a otro tipo de suplementos también proteicos, pero algo más caros. Pero realmente lo que están mandando es eso. Porque no los conocen, también puede ser. Sí, exacto. Sí, también puede ser por desconocimiento. No lo sé. Entonces, lo que se suele hacer es esto, pero gente que le cueste, pues eso. Luego también otro de los casos que veo yo muy importante, que les puede venir muy bien los suplementos de proteína, es a medida que nos vamos haciendo mayores, ya hemos hablado muchas veces aquí de la sarcopenia en el caso de los hombres, cuando pérdida de masa muscular, la pérdida de masa muscular, cuando pasamos de unos 40 o 45 años más o menos, empieza a degradar más si no hay actividad física. Si hay actividad física casi no se nota. Y luego en el caso de las mujeres, pues posmenopausia también suele haber como, entre comillas, una pérdida de apetencia de alimentos que realmente son ricos en proteína, pues ahí también sería necesario suplementar con proteína. Y en el caso de los hombres con la sarcopenia, más aún, porque normalmente el llegar al mínimo de proteínas diario, en el caso de las personas mayores, suele costar más. Y además... No sabemos por qué, o bueno, yo por lo menos no lo he mirado, que seguro que hay algún estudio, a medida que nos hacemos más mayores,
pues como nos pasa como cuando somos niños pequeños, que si se nos acostumbra el paladar, por ejemplo, a lo dulce, sí, pues cada vez empieza a apetecer como más dulce. Incluso a gente que no le apetecía, pues empiezan a tomar. Yo me acuerdo de mi abuelo, que en paz descanse, en los últimos años, él, quitando en el café, que se echaba bastante azúcar, él no era de helados ni cosas de estas, y en los últimos años, pues como que cambió, ¿no? Entonces, esto lo que hace es desplazar precisamente alimentos que son ricos en proteína. Entonces, en ese caso también habría que mirar esto. Y para que no se demonice esto, básicamente los suplementos de proteína vienen, la mayoría están hechos, aunque hay de todo ahora mismo, incluso hay para veganos, la mayoría vienen de la vaca y vienen de productos lácteos. Lo que pasa que en lugar de llegarte a ti la leche, sacan todo sacan directamente las proteínas de ahí. Sí, lo procesan de ahí. Yo en mi web, de hecho, tengo una imagen en la que se ve muy bien cómo se procesa todo, y es un procedimiento además totalmente natural, entre comillas. No hay aquí ningún tipo de químico por en medio ni nada por el estilo. Es un proceso de desnaturalización del tema este. Deshidratación y luego separación de componentes. No tengo ni idea, se ordeña la vaca, la leche pura se recoge y se enfría a 4 grados, la leche se pasteuriza a 72 grados y se vuelve a enfriar. Tras el proceso de creación del queso se retira el suero, se procesa la proteína del suero, la whey es ultrafiltrada para convertirse en concentrado de proteína whey, el concentrado es microfiltrado para conseguir aislado de whey, el aislado o el concentrado se atomiza para conseguir proteína whey en polvo, la proteína se mezcla y se le añade el sabor en el caso de que sean con sabores, proteicas, la mezcla se envasa y la proteína te llega a casa. Ya está. Y para aquellas personas que no la necesiten, pero si la tomen, ¿qué les puede ocurrir? En principio, salvo que se pasen muchísimo, pues se tienen que pasar muchísimo, que puede pasar, pero salvo que se pasen muchísimo, no va a tener ningún efecto negativo sobre el organismo. El único problema que hay aquí es que si nos pasamos a tomar proteínas, pero ya te digo, tiene que ser cantidades muy grandes, ¿no? Al final el organismo va a tener que trabajar más para filtrarlo y obviamente como en el hígado tiene que trabajar también para procesar el tema de la proteína y demás, pues puede haber problemas. Pero ya te digo que tiene que ser un exceso muy grande y que incluso te vas a saciar muchísimo antes, porque estas cosas, incluso aunque sean batidos, sacian muchísimo, la proteína sacia muchísimo. Entonces va a ser muy raro que te excedas de proteína, básicamente por eso. Bueno, encontramos ya es más habitual también encontrar alimentos que ponen más ricos en proteínas, ¿no? Sí que es verdad, sí. En los hay cada vez más productos que tienen incluso yogures o productos lácteos que ponen lácteos, además más proteínas, porque siempre hay que leer la letra pequeña. Eso es cierto, pero bueno. Y luego, muy importante, un voto de confianza. El valor biológico de las proteínas se basa, digamos que es dentro de las proteínas se componen luego en aminoácidos y hay algunas que son más completas o menos completas, ¿no? Entonces el valor biológico es el que determina cuál es la mejor proteína, ¿no? La mejor proteína es la del huevo entero, que tiene un valor de 100. A partir de ahí se calcula el resto, ¿vale? Pues el suero de leche, o sea, esta que se compra en polvo, pone que es entre 104 y 120. ¿Por qué? Pues porque es todavía es todavía mejor que la del propio huevo, sí, a nivel de lo que es composición. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya viene aquí clara de huevo, pescados, aislados de guisante y tal. Bueno, hay muchos tipos de proteínas también. Ya te digo que hay opciones veganas que también están muy bien. Eso te iba a decir yo, y cuando hablas de proteínas veganas, ¿de dónde proceden? ¿No? Normalmente suele venir o de la soja o del guisante o de una mezcla. Entonces, o para veganas o vegetarianas. Sí, exacto. Entonces, como ha ido evolucionando mucho el tema del veganismo a lo largo de los años, es verdad que se han puesto las pilas las productoras de este tipo de suplemento, y cada vez hay más, Hay muchas opciones ya veganas, además con que el valor biológico también es muy alto, porque ya lo tienen todo medido y demás, claro, para que sea de la misma calidad que en productos que no son vegetarianos o veganos. Y luego otros suplementos que también me parecen importantes, por ejemplo, el omega 3, me parece que no hay que confundirlo con el 369, ¿vale? Porque el omega 369, nosotros ya en la mayoría de alimentos que tomamos en el día a día suelen ser más ricos en omega 6 y en omega 9 que en omega 3. Entonces, lo que tiene que haber es un balance
entre el 3, el 6 y el 9. Entonces lo que nos suele faltar más es el 3. Por eso el mejor, si se quiere suplementar de algo, sería con omega 3. Solamente. Si, por ejemplo, somos personas que no solemos comer nueces y que no solemos comer pescados como el salmón o el atún, si no suele estar en nuestra alimentación, sería interesante el tomar omega 3. Sí, porque el omega 3 con una ración bien decente de salmón a la semana, ya en principio tendríamos el mínimo que recomiendan, ¿vale? Pero sí que es verdad que es uno de los suplementos que yo, por ejemplo, pues a mis abuelas sí que les compro omega 3 y que, bueno, tiene una serie de funciones para el organismo, como por ejemplo, pues disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol, previene la formación de coágulos en las arterias al impedir la agregación plaquetaria, disminuye la presión arterial en personas con hipertensión leve. Bueno, tiene una serie de funciones que están muy bien, que volvemos a lo mismo, no es magia, ¿vale? O sea, hay que acompañarlo de que la dieta sea buena y demás, pero sí que es cierto... Equilibrada, saludable... Eso es. Pero sí que es cierto que es un suplemento que suele venir también muy bien. Y sobre todo porque al final no nos damos cuenta de que tenemos unas carencias. Eso es. Porque pensamos que sí que llevamos esa dieta equilibrada, claro, pero no somos conscientes de que al final tenemos que ser constantes. Sí, y no lo somos. Se nos olvida. Ese es el tema. Entonces, en algunos casos suele venir muy bien. Y luego algún suplemento que también suelen vender por ahí bastante, que suele sonar mucho, son los conocidos como BCAAs, que básicamente los BCAAs son, dentro de las proteínas, hay unos aminoácidos que son esenciales y otros que son no esenciales. Los no esenciales son los que el propio organismo son capaces de generar, y los esenciales son los que solamente se pueden conseguir por alimentación, ¿no? Y dentro de los esenciales existen unos que son, vamos a decir, que los más importantes de los esenciales, ¿no? Que son la isoleucina, la valina y la leucina. Entonces, te venden por separado esos BCAAs que suelen tener propiedades que ayudan a la recuperación, por ejemplo, muscular y demás. Entonces, para gente que necesite realmente, para la gente de a pie, que no es deportista, que no lo necesita para rendimiento, yo simplemente... lo que creo que puede llegar a hacer falta son proteínas normales, proteína whey, y posiblemente el omega 3. Son los más importantes. Los BCAAs ya son más para temas de rendimiento específico en algún momento determinado, pero para la población normal que no lo necesita para rendimiento, yo creo que no es necesario. Aquí damos datos en general. Sí. Lo mejor, cualquier duda, que acudan a su médico. Por supuesto. Es lo mejor que pueden hacer. Y a su dietista, nutricionista. Exacto. Y demás. A los especialistas que les van a resolver cualquier duda. Lo que sí les recomendamos es que no se tomen a la ligera antes de acudir a cualquier tipo de suplementación. Por favor, acudan a un experto. Sí, siempre es lo mejor, lo que deben hacer. José Alberto, muchísimas gracias como siempre, por traernos estos temas. Más información a través de tus redes sociales o en el blog javefitness.com. Y también pueden ver este podcast en forma de vídeo en su canal de YouTube. Así es. Muchísimas gracias José Alberto. El próximo lunes más temas. Que tengas una buena semana. Igualmente. Adiós.